fundamentalmente el 21% del conjunto de las deudas de la familia. El 30% son de las empresas y el 33% es de la banca. Los principales acreedores nuestros, que es la banca francesa y la banca alemana, saben que esto es impagable. La deuda española, la banca española no le puede pagar a la banca francesa y a la banca alemana. Es imposible que le pague. Entonces, ¿qué se exige? Pues que el Estado le dé dinero a la banca y a cambio tiene que recortar por otro lado. Ahí es donde aparece el problema. No sé si se comprende. Es decir, los principales deudores de nuestro país no somos nosotros, ni son las familias, ni el Estado. Los principales deudores, los que se han endeudado durante años irresponsablemente, ha sido la banca. Y la banca no tiene dinero para devolver ese crédito. Entonces habrá que pedírselo a alguien, pues que lo ponga el Estado, es decir, que lo pongamos entre nosotros. Lo ponemos entre nosotros, con eso ellos le devuelven los créditos a la banca francesa y a la banca alemana, pero claro, habrá que recortar entonces de sanidad, de educación, de otras partidas para poderle darle el dinero a la banca. Entonces, yo creo que la primera idea es clara. No tenemos un problema de deuda pública y además nosotros, la gente de a pie, las familias, no hemos sido corresponsables en la generación de esta deuda. De hecho, las familias solo tienen un 21% del conjunto de la deuda. ¿Y por qué además? Porque durante la década pasada, mientras que los salarios estaban estancados, la vivienda subía cada año. Para poder acceder a una vivienda que cada vez era más cara en relación a los salarios, había que endeudarse cada vez más. ¿Con quién? Con la banca española. Para que os hagáis una idea, porque ahora se dice que los salarios son los culpables de la crisis. Durante la década pasada los salarios subieron solo un 13%, mientras que los precios subieron un 22%. Es decir, que en términos generales tenemos poder adquisitivo, nuestros salarios subieron mucho menos que lo que subieron los precios. Los salarios no podían ser el origen de la crisis. La gente tenía que endeudarse para poder hacer una vivienda. Y en ese momento, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España le decía a los bancos que prestaran mucho dinero. De cada 100 euros que depositaban los ciudadanos en los bancos, 98 los prestaba el banco y solo guardaba en reserva 2 euros. Y todo era para prestar y hacer negocio financiero, de una manera irresponsable. Ahora esa deuda hay que cobrarla, pero todo el mundo sabía que prestando de esa manera irresponsable, en algún momento eso no se iba a poder pagar. ¿Vale? Entonces, vamos resumiendo. No tenemos un problema de deuda pública, las familias no son tampoco responsables del endeudamiento y el problema que tenemos es el rescate bancario. Es decir, el problema es que la banca española está muy endeudada, no puede pagarle y le exige al Estado, a todos nosotros, que le demos dinero para poder pagar sus préstamos y hay que recortar de otro lado. Para que veáis, ya le hemos regalado a la banca, sin contar el escándalo de Bankia, que lo estáis viendo en la televisión, ¿no? Sin contar eso, ya le hemos regalado en 3 años, el gobierno anterior y este en 3 años, 90.000 millones de euros, a cambio de nada. A cambio de nada, 90.000 millones de regalo a la banca. El recorte que Mariano Rajoy ha hecho este año en los presupuestos generales del Estado es de 40.000 millones de euros. Es decir, le hemos regalado a la banca más del doble de lo que supone recortar este año en sanidad, en educación, en empleo público. Más del doble. Pero además, le hemos dado 240.000 millones, 6 veces el recorte de este año, de euros, por si no cobran los bancos los créditos. Muchos de ellos no lo van a cobrar, con lo cual, al final, se lo regalaremos. Evidentemente, hay que recortar de algún lado y evidentemente la banca, evidentemente el Estado llega un momento que no tiene dinero para seguir salvando a los bancos y hay que recortar de algún sitio. Y quiero, para que entendáis un poco cómo se está generando el problema de la deuda pública, si no hubiéramos rescatado a los bancos tendríamos liquidez y solvencia suficiente para pagar otras cosas. Pero además hay un mecanismo más que a mí me gustaría contar, es cómo se está engordando la deuda pública. ¿Qué han hecho los bancos con el dinero que le han prestado los estados? ¿Se lo han prestado a los ciudadanos? No. ¿A las empresas? No. Con ese mismo dinero, los bancos están volviendo a prestar a los estados. Yo te regalo a ti el dinero y ahora tú me prestas a mí. Yo me he tenido que endeudar y tú me prestas y ahora te debo el dinero encima que yo te he prestado antes.
Un negocio redondo. Los estados para salvar a la banca y no a las personas. Pero hay un mecanismo también muy curioso. Por el Tratado de Maastricht, que se firmó en el año 92, el Banco Central Europeo no puede prestarle directamente a los estados. Tiene que hacerlo a través de intermediarios. Entonces el Banco Central Europeo presta al Euribor. Que el Euribor está ahora mismo en el 1,6%. El interés al que le presta el Banco Central Europeo a otros bancos está en el 1,6%. Y los bancos le están prestando a los estados al 5, al 6, al 7%. Cuando el Banco Central Europeo podría prestarle directamente a los estados. No, hay que asegurar que estos sigan haciendo negocios. No sé si más o menos entendemos que el problema de la deuda pública, de los recortes, no está ni en las actuaciones de la familia la década pasada con su endeudamiento, ni en que el Estado haya gastado enormemente en sanidad, en educación, en infraestructura, en empleo público. No está ahí el problema, no es verdad. El problema es que en 3 años le hemos dado a la banca, si contamos ya el rescate de banca, 113.000 millones de euros a cambio de nada. Y además le hemos prestado otros 240.000 millones en avales. Ahí es donde está el problema. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y en los recortes en educación, nos centramos un poquito en educación. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues lo primero, para la gente que ya está en bachillerato, sabéis ya, se anuncia que los recortes en universidad va a suponer que la primera matrícula, sabéis que si prendéis una asignatura, al siguiente año sería segunda matrícula, si no sería tercera. Pues la primera matrícula ya va a subir entre el 15 y el 25% a partir del año siguiente. Eso ya supone un filtro social. Es decir, hay gente que ya no está en igualdad de condiciones a la hora de estudiar que otros. ¿Quiénes son los que de alguna manera pierden con los rescates bancarios y con los ajustes, por lo tanto, con el gasto público para seguir regando a la banca? Pues la gente con menos recursos. Lo segundo, y una cosa que me importa, os debe importar a vosotros, a vuestra familia y nos importa a nosotros especialmente. El año que viene, el gobierno de la Junta de Andalucía, que dice que no va a despedir, lo que hace es subir las horas del profesorado, subir las horas lectivas, con lo cual hace menos falta profesorado por centro. En nuestro instituto el año que viene, y esto es un drama, porque son compañeros que tienen nombre, tienen apellido, el año que viene tendremos 7 profesores en el instituto, ya seguro. 7 profesores. Se estima que a nivel de Andalucía tendremos 3.000 profesores. Evidentemente, uno puede pensar que eso afecta a la calidad de la enseñanza pública, porque los políticos dicen que eso no afectará, pero bueno, como tú tienes que dar más horas lectivas, pues tienes menos tiempo para preparar las clases, y todo el mundo quiere que las clases estén bien preparadas, tienen menos tiempo para corregir, y todo el mundo exige que el examen esté corregido el tiempo, Pero lo más preocupante es que la gente joven que ahora está estudiando no va a encontrar empleo público. Con la destrucción de 3.000 empleos ahora mismo públicos, vosotros cuando terminéis vuestra carrera estaréis bloqueados en el acceso al empleo. Y más en una ciudad como Cádiz. ¿Dónde trabaja la gente en Cádiz si no en el empleo público? ¿Trabaja en el astillero? ¿No? ¿En Delphi? ¿Dónde trabaja la gente si no en el empleo público? Pero además hay más cosas, que si la enseñanza se recorta, y como tenemos una Junta de Andalucía que dice que no privatiza servicios, pero la gente de comedores trabaja en empresas privadas, la gente de las actividades extraescolares, los monitores de extraescolares, la gente de la limpieza también, las empresas lo que harán, al recibir menos dinero, en los pliegos de condiciones será ajustar sobre sus trabajadores, despedir gente, quitarle horas, ajustarle más las tuercas. Y esa gente, las limpiadoras, la gente que trabaja en las cocinas, la gente que hace las actividades extraescolares, son también nuestros padres, nuestras madres, la gente que trabaja en esta ciudad. Entonces, al final, para salvar a la banca, destruimos el empleo público y empeoramos las condiciones del conjunto de gente, no solo de los profesores, que es verdad que nos van a reducir un 5% el sueldo. No un 5%, un 5% más lo que crezcan los precios. Y ya, si contamos el tijeretazo de hace 2 años al sueldo público, que los profesores estaban en torno al 7%, y lo que han subido los precios en estos últimos 3 años, que no nos subieron los sueldos, pues estaríamos hablando de que en 3 años habremos perdido el 25% de sueldo. Y algunos pueden decir que los profesores son unos privilegiados que tienen un gran sueldo.
El problema es que en este país, insisto, los sueldos no son los responsables de la crisis. En un momento de crisis como este se venden más coches de lujo y más yates que nunca. Y los sueldos de los directivos de las cajas de ahorro y de la banca tienen despidos e indemnizaciones millonarias. Y decimos que los sueldos son los culpables. Cuando en el último tijeretazo al empleo público se redujo entre un 5 y un 7% el sueldo del profesorado, de media en el funcionario un 5%, las empresas privadas en muchos sectores le dijeron a los trabajadores: si quieres mantener el empleo tienes que rebajar tu sueldo hasta un 5%, porque hasta los funcionarios están bajando los sueldos, hasta los funcionarios. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que estas son algunas de las consecuencias. Después quizás en la discusión se nos ocurran otras, pero son algunas de las consecuencias de los recortes en la enseñanza pública. Tiene que ver con nuestro acceso a la universidad, tiene que ver con el empleo cuando terminéis vuestras carreras, o cuando no terminéis un ciclo formativo, o lo que queráis. La destrucción de empleo público en una ciudad como Cádiz, que sabéis que es la capital europea del paro. Si no generamos empleo público, no vamos a poder quedarnos aquí. Eso es así, ¿eh? Tiene que ver con los recortes salariales a todos, porque cuando los recortan a los funcionarios, después vienen los de la empresa privada, y igual al revés, porque los funcionarios a veces decimos, bueno, le tocan a la gente de la empresa privada y a nosotros no nos va. Pues no, sí que nos va, porque cuando la función laboral de todo el mundo va para abajo, tú no te puedes quedar en tus condiciones eternamente, tú después eres un blanco fácil, ¿no? Yo creo que esa... Y bueno, estas serían algunas de las consecuencias. Digo, después podemos seguir dándole vueltas a esto. Sabéis que en Cataluña, por ejemplo, estudiar en lo que es un ciclo formativo ya supone 300 euros, aunque sea en la enseñanza pública, ¿vale? No hablemos de sanidad y otras cosas que podemos darle vueltas, pero creo que ahora se trata también de plantear alternativas. ¿Hay alternativas a esto o no hay alternativas? Los recortes son inevitables o podemos proponer alternativas que levantemos desde abajo y que haga que quienes hoy son los beneficiarios de la crisis sean los que la paguen. Yo creo que sí. La primera medida que yo plantearía sería suspender el pago de la deuda. Y algunos se echarán las manos a la cabeza. Porque dirán, bueno, ¿cómo puede suspender el pago de la deuda? Eso se puede hacer, no se puede hacer. Se puede hacer y se ha hecho ya en algunos países. Y además, yo voy a decir la máxima de un economista, de uno de mis economistas de cabecera, con el que yo creo que aprendió bastante. Él dice: cuando tú tienes una deuda con un banco, tú tienes un problema. Cuando tú tienes una deuda con un banco que no puedes pagar, el banco es el que tiene el problema. Si tú suspendes hoy pago y dices, no pago ni un euro más de esta deuda, mañana tienes todos los acreedores al día siguiente sentados encima de la mesa dispuestos a negociar. Porque esos títulos no van a valer nada. Esos que son los acreedores de la deuda pública, ¿qué le va a pasar a esos títulos? A nadie. Habría un desplome de los títulos de deuda pública y estarían al día siguiente dispuestos a negociar una parte de la deuda pública. Eso se hizo en países como Argentina o en países como Ecuador, en los que hubo una quita de la deuda pública del 80%. La idea no es reestructuramos la deuda, que es lo que le hacen a Grecia, que cada vez que reestructuran la deuda le prestan dinero y acaban pagando más. Esa no es la idea, sino acabaremos como los países del tercer mundo, que desde los 80 hasta ahora han pagado 4 veces el importe de la deuda y están 6 veces más endeudados. Eso no puede ser. La segunda idea que yo os transmitiría es que hagamos una auditoría de la deuda. Como pedagogía, que abramos el debate. Queremos saber cómo se ha gestado esta deuda, cómo ha nacido y en qué no la hemos gastado, lo que hemos pedido prestado. Yo diría, yo no estoy dispuesto a pagar ni un euro de esa deuda del rescate bancario. De los 113.000 millones de euros regalado a la banca no pagamos ni un solo euro. No es deuda nuestra. Yo diría, en este país, en vez de habernos endeudado, ¿por qué las clases altas no pagan impuestos? Y veréis que en la televisión todos se rasgan las vestiduras. La patronal de este país parece que los empresarios de este país parece que son los que pagan más impuestos del mundo. Los ricos en este país dicen que la presión fiscal, los impuestos que pagan, son enormes. Desmontemos ese mito. España es uno de los países con menor gasto público de Europa y con menor presión fiscal de Europa. El problema es que está muy mal distribuida. El 80% de los ingresos fiscales en este país recaen sobre las espaldas de los trabajadores. Y el 80% de la renta en este país no la tienen los trabajadores.
En este país, todos los años, las clases altas evaden 70.000 millones de euros. Esa es la estimación. Y en vez de pagar inspectores fiscales y endurecer las penas para las rentas altas, recortamos la inspección fiscal y damos amnistía a la gente que va de un pueblo.